Bueno, le damos la bienvenida a las personas que nos visitan. Sí, vi un par de caras nuevas, es un gusto poder tenerles. Esperamos que no se asusten, ¿sí? Es lo que hay, ¿sí? Es bueno que puedan compartir este tiempo con nosotros y como decía Gaby, es el último mensaje de esta serie, Influencer. Mirá, yo te voy a ser sincero. Yo no sé nada de redes, no entiendo nada de redes, así que me tuve que poner a buscar. Si bien habíamos venido escuchando en todos los mensajes anteriores qué es lo que estas personas quizás hacen en las redes, cómo ellos influencian y hablan de distintos temas a su grupo de seguidores, ¿no? Pero algo que me llamó la atención es que en la mayoría de la información que buscaba, estas personas, ¿sí?, se caracterizan por dos cosas. Primero, ellos tienen que saber cuál es la necesidad que la gente tiene, ¿sí?, o qué es lo que a la gente, en este caso sus seguidores, les interesa, para luego ellos, que es lo segundo, ¿no?, de estos influencers, consumir ellos esa información. Puede ser música, puede ser comida, hay hasta arquitectos, ingenieros, un montón de gente que habla de un montón de cosas para luego poder pasarle, gracias, esa información y ese contenido a sus seguidores. Ahora, déjame decirte algo, que para mí este mensaje fue ahí una lucha en el corazón, porque vivimos en un tiempo donde nos gusta lo nuevo, ¿sí? Nos gusta que nos digan cosas nuevas, a veces de formas nuevas, porque es lo que la sociedad consume, ¿sí? Por eso están todas estas personas constantemente buscando información. ¿Para qué? Para que sus seguidores puedan consumir. Y para mí fue una lucha porque buscaba, digo, ¿qué pasaje voy a hablar? Y buscaba de un lado, buscaba del otro. Y a veces cayendo en el mismo error de pensar que hay que decir algo nuevo, que hay que decir algo lindo, porque bueno, acá me están sacando una fotito que la van a subir al Instagram de la iglesia. Entonces tenés que decir algo que llame la atención. ¿Para qué? Para que cuando la gente escuche te diga, ¡tuc!, me gusta. Y ¿sabes qué? La verdad que el mensaje de las Escrituras a veces no es agradable. Es un mensaje de juicio, es un mensaje que condena al hombre, pero también es un mensaje de esperanza, tiene un mensaje de esperanza. Entonces fue una lucha conmigo mismo, no conmigo, con el Señor, mejor dicho, pero como que no quería aflojar. Hasta que el Señor me dijo, mirá, tenés que hablar esto, porque los principios y la palabra de Dios son los mismos, no cambian, y están antes de que nosotros fuésemos, y van a seguir después que nosotros nos vayamos. Es así. Ahora, puede ser que en esta tarde, noche, vos escuches cosas que ya has escuchado, pero ¿sabés lo que va a hacer la diferencia? Es que puedan tener un lugar en mi vida primeramente, pero también en la tuya. Porque si no, lo único que vamos a hacer va a ser consumir información que va a quedar ahí. Ahora, por eso en esta tarde, noche, la idea es poder ver algunas enseñanzas, ¿sí?, o algunas verdades de los influencers, porque a lo largo de esta serie se ha estado hablando de que debemos ser influencia, ¿dónde? En nuestra casa. ¿En dónde más? En el trabajo, ¿dónde más? Bien, en el barrio, en la sociedad, ¿dónde más? En donde estudiamos, ¿sí?, en el ministerio, en el lugar donde nos movemos, nosotros debemos ser influencia, ¿sí? Y déjame decirte que quieras o no lo sos.
quieras o no, sos un influencer. ¿Por qué? Porque por un lado, con nuestra vida transmitimos, con nuestras palabras transmitimos, enseñamos, comunicamos. Quizás no somos populares, que aparecemos en las redes, pero de una forma u otra estamos influenciando a nuestros hijos, como veíamos en nuestra casa, en el trabajo, con lo que somos influenciamos. Pero por otro lado, tenemos que de algún lado nosotros consumir para poder influenciar. Es así. Así que por un lado somos seguidores y por otro lado somos influenciadores. Y esas son las dos enseñanzas, dos verdades que vamos a ver esta noche a través de la palabra de Dios. Ahora, estas cosas sabemos que son así, que recibimos y damos. No es un problema. El problema es qué recibimos, de qué nos alimentamos, porque eso es lo que vamos a dar. No vamos a poder dar lo que no tenemos. Por eso en esta noche el desafío es que nosotros podamos examinar en nuestras vidas a través de estas enseñanzas qué estamos recibiendo y qué estamos dando. Acompáñame rápidamente ahí a la palabra de Dios, a Primera de Reyes. Mira, en Primera de Reyes nos encontramos con un rey, el tercer rey de Israel, de una persona que la Escritura, la misma Biblia dice que fue una persona sabia, no hubo otro como él, en su sabiduría, en su conocimiento y en cómo él aplicaba su sabiduría. Es más, en la Escritura tenemos proverbios, Eclesiastés y Cantares escritos por este hombre, Salomón. Ahora, ahí en el capítulo 3 nos vamos a encontrar rápidamente, ¿sí?, con un Salomón, como todos nosotros, seguidor. Pero mirá en este capítulo qué seguía él, ¿sí? Dice el versículo 3 del capítulo 3, mas Salomón amó a Jehová, dice, andando ¿en qué? En los estatutos de David su padre, o de su padre David. Y va a aclarar y va a especificar qué era lo que Salomón hacía. Pero, ¿sabes qué me llamaba la atención? Que Salomón anduvo y hacía las cosas que había hecho ¿quién? David su padre. Las cosas que Salomón en este momento estaba haciendo, las había aprendido de alguien. O sea, era un seguidor. En este momento David ya no estaba. Pero ¿a quién nombra luego? Porque luego no, al principio lo nombra que dice que Salomón amó ¿a quién? A Jehová. En este punto de su vida, Salomón seguía a Dios. Y podemos ver en la Escritura varios pasajes donde él se movía acorde a lo que Dios decía, a lo que Dios esperaba y a lo que a Dios demandaba. Porque el pasaje dice que él lo amó. Ahora, mucha de la información que nosotros consumimos, la consumimos ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Escucho ofertas. Alguien dijo acá, nos gusta, dijo por acá. Porque nos gusta. ¿Por qué miramos? Yo no miro TikTok porque no tengo TikTok. Lo único que tengo es WhatsApp, nada más. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué invertimos tanto tiempo? ¿Por qué invertimos nuestro dinero? ¿Por qué invertimos a veces esfuerzos para querer saber lo que hay en las redes o a quién seguimos? ¿Por qué? Porque nos gusta, porque nos atrae. Nadie sigue a alguien a algo o a alguien que no le atrae. A algo o a alguien que no ama. Porque donde está nuestro tesoro, ¿sabes qué está? Dice la Biblia, nuestro corazón. A lo que vos le invertís y a lo que yo le invierto tiempo, esfuerzo y sacrificio, ahí está nuestro corazón. Amamos eso. Por eso lo seguimos, por eso lo miramos, por eso lo buscamos. Pero dice acá la Escritura que Salomón amaba a Jehová y andaba en los caminos de David su padre, que había sido un gran siervo de Dios. Y dice que él sacrificaba
en los lugares altos, 1000 holocaustos y hacía un montón de cosas para Dios. Ahora, sucede algo interesante en esta historia. Se le presenta a Dios a Salomón y ¿sabes qué le dice? Pedime lo que vos quieras. Es como que Dios agarró y le firmó en blanco la hoja y dijo, bueno, en la hoja poné lo que vos quieras, Salomón, que yo te lo voy a dar. ¿Por qué Dios le dijo eso? ¿Conocía qué de Salomón? El corazón, sabía lo que iba a pedir. Te pregunto, ¿Dios podría hacer eso quizás con tu vida? ¿Podría Dios decirte, bueno, pedime lo que quieras? Yo creo que conmigo no lo haría. Porque yo a veces veo lo que es mi corazón y yo soy un desastre. En muchas cosas. Y si nosotros somos sinceros, sabemos que en muchas cosas están mal en nuestro corazón. Por las cosas que consumimos constantemente. Y a muchas nos hemos habituado y somos seguidores de esas cosas. ¿Y sabes que cómo lo llama la Biblia? La Biblia lo llama ídolos. Y Dios muchas veces le recriminó a su pueblo que se iba detrás de los ídolos. Ahora voy a mencionarte algunos ejemplos de cosas que podemos llegar a estar consumiendo. Música, moda, noticias, información. Hasta ahí podríamos venir bien, ¿no? La podemos pilotear. Pero escuchá, a veces consumimos chismentos, ¿o no? Sí, ¿no? A veces adulación, porque nos gusta sacarnos fotitos, que nos miren y nos digan, me gusta, te ves bien, te ves fabuloso, fabulosa, y nos gusta que nos endulcen el oído. ¿Por qué? Porque nos hace sentir ¿qué? Nos hace sentir bien. Y todas esas cosas que consumimos muchas veces no tienen nada que ver con lo que Dios espera de nosotros. No tienen que ver con lo que verdaderamente Dios dice y piensa de tu vida y de mi vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos comemos el verso de todas las cosas que a veces aparecen en nuestros dispositivos a las cuales le estamos invirtiendo tiempo. Pero déjame decirte un poquito más. Salomón fue un hombre que empezó bien, que era un seguidor de Dios. Pero vayamos al capítulo 11 de este mismo libro y nos vamos a encontrar con un Salomón que ya no seguía a Dios. Pero mirá el versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó, viste que el versículo 3 del capítulo 3 comenzaba diciendo que Salomón amaba ¿a quién? A Dios. Mirá cómo comienza acá. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era su esposa, a muchas mujeres extranjeras. Y da la descripción de dónde eran. ¿Sí? Versículo 2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas a vosotros, porque ciertamente harán inclinar, harán desviar vuestros corazones tras sus ¿qué? Tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron, ¿qué? Desviaron el corazón. Este hombre que había empezado bien, siguiendo a Dios, con principios en sus vidas, ¿sí? Porque no lo leímos, pero en el capítulo 3, el pedido que que Salomón le hace a Dios, tenía que ver con el hecho de cuidar al pueblo de Dios. Ahora encontramos a un Salomón ya grande, que lo único que pensaba era en sus deseos. Tenía 1000 mujeres. ¿Sabes qué era lo peor? Chiste viejo. ¿Tenía 1000 qué? 1000 suegras. La mía es fenomenal. Si están grabando, la mía es una genia. No tengo problema con mi suegra. Pero tenía 1000 mujeres. No estaba satisfecho con una y bueno, dale, está todo bien. Dios ya le había dicho que no. Si bien eran estrategias que se utilizaban para mantener en paz el reino, Dios ya le había dicho que no.
En Deuteronomio, una de las cosas que Dios le prohibía a los reyes era tener muchas mujeres, muchos caballos, mucho ejército, mucho poderío militar, porque ellos debían seguir y depender de Dios. Pero nos encontramos con un Salomón que había empezado bien, que seguía, pero de golpe se permitió esas cosas que a veces nos permitimos, pero no pasa nada. ¿Qué pasa con que siga esto? ¿Qué pasa con que consuma esta información? ¿Qué pasa con que escuche un mensaje, un video con doble sentido? ¿Qué tiene de malo un audio con doble intención? Y nos vamos abriendo puertas a nuestras vidas que podemos terminar como Salomón. Dice que sus mujeres inclinaron, desviaron su corazón. Si antes él seguía a Dios, mira cómo sigue el pasaje. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 6 dice, e hizo Salomón lo malo ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová. Había dejado a Dios para seguir a los ídolos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que las redes estén mal. Yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que nuestro corazón busca en eso lo malo. Porque con las redes se puede hacer un montón de cosas buenas. Es más, ¿sabés cuántos influencers? Se me complica la palabra, pero bueno. De la Biblia hay en Latinoamérica solo 10.000. ¿Sabes cuántos hay en el mundo a nivel general? 127 millones. Y solo 10.000 hablan de la Biblia. ¿Por qué? Y porque la Biblia no vende. Los principios de Dios no vende. Los principios de Dios no son agradables para el ser humano. No nos agrada hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque es más fácil satisfacer los deseos de la carne como Salomón que ir en contra de eso para seguir a Dios. Ahora, no tenemos tiempo de detallar qué hacía cada uno de estos ídolos. Pero uno de estos ídolos a los cuales Salomón servía, porque sus esposas, sus mujeres habían inclinado su corazón, ¿sabe con qué tenía que ver la adoración? Con sacrificar niños. ¿Me decís, está loco este chabón? Sí. Porque de pasar, de servir a Dios, de pensar, quiero cuidar el pueblo de Dios, soy joven, decía el capítulo 3, no sé cómo voy a hacer para cuidar el pueblo de Dios, pasó a sacrificar niños, y eran niños del pueblo. ¿Sabes qué significa eso? Que no estamos seguros. A donde abrimos una puerta equivocada podemos terminar haciendo cualquier cosa porque tu corazón y mi corazón son perversos. Y puede ser que no te guste al ser la primera vez que venís o estás hace mucho tiempo y no te gusta. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Que nuestro corazón es engañoso y perverso y de continuo a lo malo. ¿Vos te pensás que las personas que están del otro lado del teléfono vendiéndote lo que vos consumís se interesan por vos? No creo. No creo. Le interesa que vos mires lo que ellos te proveen. Nada más. Pero no quiero tomar mucho tiempo en esto porque no solo la primera enseñanza tiene que ver con que nosotros somos seguidores. Quieras o no, tengas redes o no tengas redes, sos un seguidor. A alguien o a algo seguís. Es así. Acá el punto es que vos y yo tenemos que definir a quién vamos a seguir. ¿Te acordás aquel programa que decía, chabón, amigo, vos, ¿de qué lado estás? Bueno, la pregunta en esta noche, como Elías le hizo al pueblo, ¿de qué lado van a estar? Si Baal es Dios, síganle. Pero si Jehová es Dios, vamos en pos de Él. Por eso nosotros tenemos que definir y entender qué cosas
estamos consumiendo a través de a quién seguimos. Y te vuelvo a decir, no pasa solo por las redes, pasa por las amistades que tenés, las personas con las que te juntás, que dejás que influencien tu vida, en la facultad. No creo que en la facultad hablen de Dios, a no ser que sea una facultad teológica, pero no creo que hablen de Dios. Todo lo contrario, van a hablar en contra de Dios. Porque este mundo está enemistado de Dios. Ahora, no te lo van a decir abiertamente, no nos lo van a decir abiertamente, pero de manera sutil van a sembrar sus ideas, sus pensamientos, y nosotros muchas veces les abrimos puertas y los seguimos. Pero no te confíes, no me tengo que confiar. Salomón empezó bien, pero terminó mal. Terminó mal, y uno de los libros que escribió, que es Eclesiastés, él había hecho un montón de cosas en la vida, y ¿sabes qué termina diciendo? Y no tienen sentido la vida. Todo lo que puede hacer no tiene, debajo del cielo, ante la vista de los hombres, no tiene sentido, no tiene valor. Pero cuando uno está desde la óptica de Dios, puede ver la vida de una manera distinta. Pero sigo porque el tiempo avanza, ¿sí? No solo debemos entender que somos seguidores, sino que también somos influenciadores. Mirá, acompáñame, Primera de Reyes 3, otra vez. Volvemos a Salomón cuando estaba con los patitos en fila, haciendo lo correcto. Se presenta una situación, ¿sí? Dos mujeres. Una de las mujeres había matado a su hijo, ¿sí? Dice la Biblia que se había acostado encima, y van frente a Salomón, ¿sí? Y la que tenía el hijo vivo, que se lo había sacado a la otra mientras dormía, está en el capítulo 3, versículo 28, el final del relato, donde Salomón toma una decisión y dice, bueno, te lo parafraseo rápidamente. ¿Qué vamos a hacer con el niño? Lo vamos a cortar a la mitad y le damos la mitad a una mamá y la mitad al otro. Pero la que era verdadera madre dijo, no lo mates. Bueno, entonces Salomón dijo, bueno, ella es la madre porque evidentemente no quería que su hijo muera. Ahora, dice la palabra de Dios que este hecho y lo que Salomón había dicho llevó a que todo el pueblo tuviera temor, porque sabían que Dios estaba con Salomón. Versículo 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Salomón, cuando estuvo bien, fue una persona que influenció al pueblo para bien. Salomón, cuando estuvo bien, llevó a que el pueblo busque a Dios, hizo el templo, hizo cosas para Dios. Si nosotros estamos enfocados en seguir a Dios, en recibir de Dios, en consumir lo que Dios nos da a través de su palabra, ¿sabes qué? Vamos a ser influenciadores buenos. Esto es un resumen de todo lo que hemos venido escuchando. Influencia en tu casa, con tus hijos. Creo que ahí es donde los padres nos damos cuenta muchas veces de lo malo que hay en nuestro corazón cuando lo vemos reflejado en ¿quién? En nuestros hijos. Porque ellos aprenden por imitación, más su naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero Salomón, cuando estuvo bien, fue una buena influencia para su pueblo. Es más, la palabra dice que de todas partes querían venir a escuchar la sabiduría de Salomón. Ahora, porque vos decís, bueno, él le pidió sabiduría a Dios, Dios le dio sabiduría, ¿no? Y de golpe, pum, como la varita mágica, la tenía clara en todas. No, la palabra de Dios nos enseña que Salomón fue un estudioso en varios ámbitos. Lo podemos ver en Eclesiastés, de que él se esforzó para estudiar, para saber
en todos los ámbitos en los que necesitaba tener sabiduría para poder decir lo que decía. Ahora, ¿sabes qué es lo que a mí me llama la atención? Que en relación a Dios y a los ídolos, Dios nos influencia, ¿sí?, esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Eso implica esfuerzo, sacrificio, a veces desvelos, porque no es que Dios me da el Espíritu Santo cuando le creo y de golpe ya me sé toda la Biblia para saber qué hacer. No, me tengo que levantar temprano, me tengo que esforzar, tengo que leer, tengo que luchar contra mi propia carne para no hacer lo que mi carne quiere y hacer lo que Dios le agrada. Ahora, ¿sabes que los ídolos te dan todo en un qué? En un qué tenés todo. ¡Tic! Haces así y tenés todo fácil. No tenés que hacer nada, no tenés que salir de tu casa, tenés que estar en el sillón tomando Coca-Cola si querés, sin esfuerzo, sin sacrificio. Porque los ídolos y este mundo gobernado por Satanás está diseñado para darnos todo servido, para que seamos ociosos, para que seamos perezosos, para que no hagamos nada. Más que lo que vemos ahí en el celular pasando con el dedito. Pero qué distinto es cuando nosotros, siendo seguidores de Dios e influenciados por Dios, podemos influenciar a otros porque hacemos lo que tenemos que hacer. Buscando el consejo de la palabra de Dios, esforzándonos por aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No es fácil. Yo no estoy diciendo que por arte de magia vos vas a salir de acá y vas a poder vivir acorde a lo que Dios quiere. No, primero tenés que tener a Cristo en el corazón. Esa es la base, si no, no podés hacer nada. Pero si Cristo está en tu vida, tenés todo para ser un influenciador para la gloria de Dios. Mirá, a la tarde mis hijos estaban viendo un dibujito que no lo había visto, que son historias de misioneros, y es difícil el apellido, pero es el fundador de La Voz de los Mártires, Williams creo que se llama. Él estuvo 14 o 16 años preso en Rumania por predicar el Evangelio. ¿Sí? Después me metí y pude buscar un poquito. Pero me llamaba la atención que él lo sacaban de la cárcel, lo molían a palo y lo volvían a meter. A la esposa también la habían llevado a un campo de concentración. Y durante 16 años él estuvo así, incomunicado. Lo único que veía era los presos que estaban ahí. Pero en una oportunidad, cuenta la historia y mostraba el dibujito, que le dijeron, negá lo que crees. Y él dijo, no voy a negar que Jesucristo es mi Señor y que le voy a servir solo a Él. Lo refajaron y lo mandaron a un cuarto donde estaban todos los desahuciados, ¿sí? Porque le había agarrado tuberculosis a él, iba a morir. Entonces métanlo ahí para que se mueran, dijo el jefe. Ahora, luego de que le pegaron y que lo mandaron ahí a morir, se encontró en la habitación con que había un montón de personas que estaban igual o peor que él. ¿Sabes qué hizo? Lo que muestra el dibujito es que se puso a ayudar a esas personas y al que estaba sin frazada lo acobijó, lo tapó. La poca comida que le daban la distribuía. Claro, los guardias, que este está re loco, lo vuelven a sacar, lo vuelven a fajar a palo, lo vuelven a meter. Y uno de los que estaba enfermo dice, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, vamos a alabar a Dios, pero no tenemos instrumentos. ¿Cómo que no? Y tenía las cadenas de los pies. Y con las cadenas hacían música. Ahora, ese hombre entendió que si él seguía a Dios, porque él una de las cosas que decía que lo sostuvo fue, durante ese tiempo muchas verdades de las Biblias no las recordaba porque no lo dejaban leer la Biblia. Pero sí me acordé de que Dios era el creador, que Dios era mi salvador y que Él iba a estar conmigo donde yo fuera. Y me falta una que no me acuerdo. Eran 4. Y esas eran las verdades que me sostuvieron.
Y a esas verdades que él conocía, que habían influenciado su vida, las utilizaba para influenciar a otros. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos consumiendo? Porque es lo que estamos influenciando a nuestros hijos. Y te voy a hablar del vínculo más cercano. Si bien quizás se habló ya de la familia, pero tenemos que pensar qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos. ¿Qué consumen nuestros hijos? Son números y números largos que no los voy a poder mencionar, pero 1/3 de la población del mundo, sí, son niños. Ahora, de ese tercio, ¿sí?, que podríamos decir de 4 hacia arriba, no contemos los más pequeñitos, por lo menos un 80% ya tiene celular. Te hablo de nene de 4 o 5 años para arriba. Y muchas veces la opción fácil del celular para que el nene no te hinche, ¿viste? Bueno, no hinche, toma, ¡pum! Y le mandamos los dibujitos. Ahora, ¿vos sabés qué dibujitos ven tus hijos? ¿Vos sabés a quién tu hijo adolescente sigue en las redes? ¿Sabés qué material está consumiendo tu hijo? Muchas veces no, porque nosotros hemos perdido de vista que somos influenciadores y que nosotros somos los que influenciamos de distintas maneras en nuestro hogar. Y así podemos hablar de la iglesia, y no quiero redundar en cosas que ya se han dicho, pero sí me parecía importante volver un poquito a la familia. La familia es la primera institución que el Señor creó, y fue lo que Satanás atacó. Antes de crear la iglesia, Dios creó la familia. Te pregunto, ¿estás cuidando a tu familia? Si, bueno, mis hijos ya no están en casa, bueno, a tus nietos, son parte de tu linaje, de tu descendencia. ¿Estás cuidando de ellos? O decir, bueno, no tengo hijos. Acá en la iglesia hay un montón de niñitos que no tienen papás cristianos, que no tienen tíos cristianos. ¿Influenciás sus vidas? ¿Les mostrás amor, les mostrás cariño cuando venís a la iglesia? Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces consumimos tanto lo que las redes nos venden de la importancia que tenemos que tener nosotros, que lo que menos hacemos es mirar a los alrededores de las necesidades del otro. Este hombre Williams podría haber entrado a ese calabozo lamiéndose las heridas, por así decirlo, pero él no se miró a él, miró a los que estaban alrededor de él. Y así podemos dar muchos ejemplos de personas que fueron influenciadores en su sociedad, en su generación. La Biblia dice del rey David que él sirvió a su generación. ¿Estás sirviendo, estás siendo útil en la generación en el tiempo que te toca vivir? El tema es que a veces estamos tan enfocados y no importa la edad que tengas, si sos niño, adolescente, joven o mayor. Recordá que sos un influenciador en el lugar donde estás. La pregunta es si estás influenciando los principios de Dios a otros. Ahora, para que eso suceda, vos tenés que pasar tiempo con la Biblia. Yo tengo que pasar tiempo con la Biblia. Mirá, después leerlo, no vamos a tener el tiempo. Pero en Primera de Reyes, capítulo 12, desde ese momento el pueblo viene en decadencia. ¿Sabes qué pasa? El pueblo de Israel se divide en dos. Después de la decadencia de Salomón, que tuvo muchas mujeres, que trajo ídolos, que hizo templos, altares, no templos, el pueblo vino en decadencia y Dios se enojó. La Biblia dice que Dios se enojó con Salomón porque no vivía de acuerdo a lo que él esperaba. Y así vos podés ver todo el Antiguo Testamento, cómo entre las
entre ambas partes, que eran del mismo pueblo, se peleaban. ¿Por qué? Porque el hombre que era responsable de dirigir a la nación, que había empezado bien, metió la pata. Ahora, ¿sabes que hay un versículo que Dios le dice a Jeroboam? Dice, mirá, yo voy a castigar a Salomón por toda esta maldad. Pero ¿sabes qué le dice? Pero no para siempre. ¿Y sabes de qué me habla? De que hay esperanza. Quizás vos hoy te das cuenta que, sí, mirá, la vengo derrapando mal. Pero hay esperanza. Y yo te quiero animar y terminar con esto, leyéndote Segunda de Crónicas. Una historia que me gusta. Si podés leerla, capítulo 34 de Segunda de Crónicas, versículo 26. Habla de Josías, ¿sí? Un rey joven. Pero te invito a que puedas leer todo el capítulo 34, porque con Josías pasa algo fabuloso y a mí me llamaba la atención. Mirá, dice, Josías había encontrado la ley de Dios y manda a preguntarle a Dios qué debía hacer, y dice, mas al rey de Judá le responde Dios, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oísteis, ¿qué? Las palabras del libro. En esta noche todos hemos escuchado lo que la Biblia dice. La pregunta es si hemos oído. El oír nos lleva a reflexionar, nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a cambios o nos lleva a ignorar, porque no me interesa. Pero dice, sigue el versículo, dice, y tu corazón se conmovió. Te pregunto, ¿hace cuánto que no llorás cuando lees la Biblia? ¿Hace cuánto que tu corazón no se siente y dice, qué miserable que soy ante un Dios tan grande, tan bondadoso y tan misericordioso? ¿Hace cuánto que nuestro corazón no se conmueve? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por leer la Biblia? Sino de una emoción que te conmueve por entender que Dios, el Creador, te está hablando, me está hablando. Y dice, y el corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Ya no se trata solo de él, sino de lo que iba a pasar con todo el pueblo de Dios. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en presencia. Yo también te he oído, dice Jehová, he aquí que yo te recogeré. Y bueno, sigue el relato ahí de lo que Dios le dice. Léelo si podés. Pero cerrando con esto, recordá que vos y yo somos seguidores. Tenemos que definir a quién vamos a seguir. Pero que no solo somos seguidores, sino que somos influenciadores. Y la influencia que hagamos depende de lo que consumo. Por eso en esta noche invitarte, ¿sí?, a que puedas volver a la palabra de Dios, que puedas pensar si hubo algún momento en donde tu corazón se desvió. ¿Viste cómo hicieron las mujeres de Salomón? Que desviaron el corazón de Salomón. La palabra de Dios le dice a la iglesia en Éfeso, por tanto recuerda en dónde has caído, volvé ahí, arrepentite y hacé lo que tenés que hacer. Por eso yo te invito en esta noche a que puedas cerrar tus ojos para orar. Yo no te conozco, no conozco tu corazón, lo que pensás, lo que sentís, pero Dios te conoce. Y Él no es indiferente a lo que estás viviendo.
Y Él es un Dios de oportunidades. Por eso estás acá en esta noche. Porque es un Dios de oportunidades. Es un Dios de nuevos comienzos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has oído? ¿Tu corazón se va a humillar o tu corazón se va a endurecer? Habla ahí con Dios. Si hay cosas que no están bien, ponete a cuentas, pedile perdón. Si hay algo que no has entendido, no te vayas de este lugar. Preguntale al que te invitó o preguntale al más cercano, ¿qué quiso decir con esto? No entendí, ¿me podés explicar? Y con gusto vamos a ayudarte. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Y gracias, Señor, porque a través de la vida de Salomón, un hombre que comenzó bien, siguiéndote, influenciando a tu pueblo de manera correcta, terminó tan mal. Líbranos, Señor, de terminar mal. Y clamamos a ti, Señor, que nos ayudes a terminar bien la carrera de la vida, entendiendo que debemos seguirte a ti para poder influenciar a otros a vivir de la manera que tú esperas. Señor, clamamos por tu palabra para que pueda tener lugar en nuestros corazones, para poder así cambiar y corregir aquellas cosas que no están bien. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.